Buenos días, abogado Richards. Sí, no sé si se acuerda de mí. Soy Fernanda Ríos, la pareja de Eugenio Beltrán. Sí, por supuesto. Pues aquí estoy en la Florida, pasando una temporada y pues prendí las noticias el otro día y vi que hubo un incendio en el edificio de Eugenio. Hace varios días no sé nada de él. Nosotros siempre nos hablamos a diario y pues estoy un poco preocupada. Entonces, ¿no está enterada? ¿De qué? El incendio empezó en el departamento del señor Beltrán. Él, lamentablemente, falleció en su recámara. Ay, no. No me diga eso, por favor. No me pudo haber dado peor noticia, de verdad. Yo tampoco me esperaba algo semejante. Ay, no sé qué va a ser de mi vida sin él. Créame que lo lamento muchísimo. Pues ni modo. No me va a quedar de otra que montarme en un avión ni encargarme de su sepelio. Eugenio una vez me comentó que yo iba a ser su heredera universal. Y me dijo que usted se podía encargar de todo el asunto. ¿Es cierto? En efecto, tengo el testamento y soy su albacea. Pero a usted no le dejó nada. En memoria de su madre, dejó todo a una fundación que apoya a las madres solteras en Dallas. Yo te amo por sobre todas las cosas. No me puedo imaginar una vida sin ti. Soy más de 20 años mayor que tú. Lo lógico es que me toque dejar este mundo antes que a ti. Una vida sin ti no tendría sentido. Luego de un tiempo ni te acordarías de mí. Nuestra fortuna te va a permitir vivir a todo lujo. El abogado Richards tiene instrucciones precisas de dejar en tus manos todo lo que tenemos. Y la única realidad es que me has estado usando. ¡Anda! ¿Qué haces? ¡Fernanda! ¡Fernanda! Ser tu esposa, llevar tu apellido, ser la madre de tus hijos. Todo eso me ilusiona muchísimo, Anita. Durante todo este tiempo te he estado preparando. Ya estás lista para ejecutar mi venganza. Tuvo el final que se merecía. Eres un parásito. Eres un bueno para nada, entiéndelo. Sí. En todo caso, disfruto de la vida más que tú. ¿Y al final de qué te va a servir? A ver, dices que te tengo envidia, ¿no? Que porque eres perfecto y no sé qué. Pero en el fondo, en realidad, es que me tiene envidia esto. Sobre todo, no seas ridículo. Ay, Gabriel, podré ser todo lo que quieras ser. Podrás decir todo lo que quieras decir. Pero yo soy yo mismo. No pretendo ser una copia barata de mi papá. Y que no se te olvide, ¿eh? Que los dos somos igual de ricos. Con la diferencia de que yo hago lo que quiero porque soy así y tú eres un esclavo del trabajo. Un trabajo que, por cierto, haces muy mal. Me toca. Vas. ¡Toma! 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 Creen que te secuestraron y deben de estar esperando a que los llamen para pedir dinero. Ellos no darían nada por mí. No les importa. Estoy segura que Fernanda los puso en mi contra. Ay, pero ya, bueno, no pienses en eso. Mejor olvídate de Fernanda, piensa en otra cosa. ¿Puedes tú dejar de pensar en ella? Estoy atrapada, Mirna. Esto que hizo Eugenio fue la cumbre de sus mezquinades. Yo no lo puedo creer. Le dejó todo a una fundación de madres solteras. Todo. Todo. Quería honrar la memoria de su madre que mala hora lo parió.
¿Sabes? Para él es como si yo no existiera. Nada de lo que me dijo fue cierto. Y ni siquiera fui merecedora de $5 para tomarme un café. Es increíble, pero ya sabes, viniendo de un tipo como él, nada me extraña. Estoy tan furiosa, Mirna. Te lo juro que si él estuviera vivo ahorita, lo volvería a matar. Y lo único que quiero es que se pudra en el infierno y que nunca descanse en paz. ¿Por qué tienes esa cara? ¿No dormiste bien? No, la verdad no. Anoche, después de que te fuiste, me llamó Elisa. Para todos fue una sorpresa. Yo estoy muy preocupada. Entonces, ¿no se han comunicado los secuestradores? No, y no entendemos por qué. ¿Qué te puedo decir? Ya sabes que a mí el tema de Ana nomás no. Sebas, sea lo que sea, Ana es nuestra hermana. Pues sí, pero nos da motivos de sobra para no sufrir por ella. O te lo tengo que recordar. Consciente o no, por lo que haya sido, mira lo que hizo. Yo creo que Elisa esperaba que tomara el primer vuelo de regreso a Miami, pero es que no puedo evitarlo. A Ana le tengo muchísimo resentimiento. Por haber caído en las drogas. A ver, Sebastián, a mucha gente la enganchan con eso, ni siquiera saben. No es por eso, Moni. Te voy a contar algo que es muy confidencial. Ana, estando drogada, mató a mi mamá. Necesito que me den algo, por favor. Lo que sea, por lo que más quieran, lo que sea. Ana, Me duele todo el cuerpo. Ana, tranquila, te vas a hacer daño. Ana. Por favor. Cálmate, tranquila. Piensa en otra cosa, ¿sí? Piensa en otra cosa. Por favor, llama al médico, pídele que me inyecte algo, lo que sea, por favor, pero algo. Ya viene el doctor, esto no va a ser fácil, tienes que ser fuerte. Ya, ven, cálmate. ¿Sí? Ya. Fernanda. No, yo no puedo dejar a Alfredo. A estas alturas de mi vida, ¿qué voy a hacer sin un solo centavo? Fernanda, mírate. Tú eres una mujer bella, joven, inteligente, preparada. Necesito dinero para encontrar a mi hija. ¿O qué? ¿Que los investigadores trabajan gratis? No. ¿Eso crees? Yo sé que no, pero tampoco es como para que te vuelvas loca. Eugenio me obligó a hacer cosas dentro de la constructora para que los del Pino perdieran una millonada y él fuera el beneficiado. Pero ahora voy a hacer todo lo contrario, Mirna. Quiero que la constructora de Alfredo suba como la espuma y quiero que todo sea mío. Lo que me cuentas es terrible. Sí. Y entiendo perfectamente que no estaba en sus 5 sentidos, pero el hecho es que la mató, Moni. Me puedo imaginar cómo se han de haber sentido. Yo quería mucho a Ana, a pesar de sus locuras. Y trato de no odiarla y de entender la situación en la que estaba. Pero de eso a que la perdone o que la quiera, pues nomás no puedo. ¿Y qué vas a hacer? Es tu familia, no los puedes dejar solos. A la única que realmente le importa lo de Ana es Elisa. Todos los demás están de lo más tranquilos. Hasta mi papá. A Ana no les importa. Alonso dice que si piden rescate no lo paguemos. Es el colmo. ¿Y qué quieres que yo haga después de lo que le hizo a mi mamá? Solo no la juzgues y ya. Ana estaba drogada, no fue consciente de lo que hizo. Mira, trata de tomarte las cosas con calma. Estoy seguro que mi papá va a encontrar una solución. Ya viene tu boda. Eso es en lo único en lo que tienes que pensar. ¿Te vas a poner en el mismo plan que Alonso?
Sería inhumano, Sebastián. Y me deprime pensar que, de alguna manera, sí soy como Alonso. Yo sé que no lo dices en serio. Si quieres que adelantemos el viaje, pido permiso y nos vamos cuanto antes. Que por ti no quede. Primero, lo hacías por una venganza y ahora lo haces por ambición. Y ni la una ni la otra te van a llevar a ninguna parte. Necesito los medios para encontrar a mi hija. Eso para mí es lo primordial. Mira, ya cuando la encuentre, le voy a dar todo lo imaginable. Ella y yo vamos a vivir como reinas, lo vamos a tener todo. Mira, las tres podemos salir, podemos viajar. Bernardo, podemos... ya. El dinero no hace la felicidad. Acuérdate. Pero bien que ayuda a adornarla, ¿no? Alfredo y sus hijos de cualquier manera son una basura. Y la verdad no se merecen nada, ¿eh? He invertido 10 Años en ellos. De algo me tienen que servir, ¿no? A ver, tampoco están como para que les tenga lástima. Mirna, yo voy por todo y no me importa lo que pueda pasar.